Evangelio según Lucas capítulo 1. Vamos a leer la escritura a partir del versículo 39. Lucas 1:39, hermanos y hermanas. ¿Lo tienen, iglesia? Dice la escritura: a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto saltó de alegría, tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Padre, estamos delante de ti y delante de tu palabra. En medio de nuestras realidades cotidianas, adversas y quizá enredadas, en medio de nuestros aprietos y estrecheces, en medio de las luchas por avanzar en la vida, en medio de realidades que nos son a veces adversas, más grandes y más fuertes que nosotros, en medio de nuestras aspiraciones y anhelos del corazón, y en medio, Padre, de las maneras de cómo quisiéramos llevar adelante nuestra vida, en medio de todo eso venimos delante de ti, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos hables, para que nos des una revelación, para que pongas una palabra de vida delante de nosotros, y para que tu Santo Espíritu nos regale un corazón receptivo a esa palabra, para que tu Santo Espíritu, Dios, mueva nuestra alma a apropiarnos de ese mensaje glorioso. Padre, aquí estamos. Háblanos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Quiero concentrarme en el versículo 45 para, diríamos, iluminar el resto de la escritura que hemos leído, iluminarlo en la perspectiva del versículo 45, donde creo que hay por lo menos tres verdades que esta noche la palabra de Dios quiere derramar sobre nosotros. En el 45, Elizabeth le dice a María: dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Diría que hay tres aspectos o tres verdades sustanciales en el versículo 45 que deberían ser parte asimismo de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia espiritual. Lo primero que le dice Elizabeth a María es: dichosa, bienaventurada, dice la Reina Valera. Bienaventurada. Este es un término que proviene desde el Antiguo Testamento
y era empleado para describir la persona que había encontrado, diríamos, la fórmula perfecta para experimentar la felicidad. Bienaventurado era el término empleado en la Biblia para describir a aquella persona que en medio de las dudas y titubeos con que a veces enfrentamos nuestra existencia, por fin había hallado el camino exacto para enfrentar esas inseguridades que amenazan nuestra vida. Saben, amados hermanos, el que ha encontrado el camino preciso que le va a llevar a los propósitos de Dios, esa persona es dichosa. Esa persona es bienaventurada, es feliz. Felicidad en la vida es la persona que ha logrado encontrar el rumbo trazado por Dios que lo va a llevar a su plenitud. Porque esto es una búsqueda, la vida es una búsqueda. La vida es una búsqueda en la cual nos encontramos con alternativas, con opciones, con posibilidades, y no todas nos van a llevar al mismo resultado. No todas van a terminar de la misma forma. No todas nos van a conducir al propósito perfecto de Dios para nuestra vida. No todas las alternativas con que nos enfrentamos en la vida nos van a conducir hacia la realización del propósito de Dios para nosotros. No, solo hay una. Solo hay una manera de cómo orientar nuestra existencia a la realización del plan de Dios en nosotros. Y dichoso aquella mujer, aquel hombre, aquella persona que ha logrado encontrar el camino que Dios ha trazado para su bendición. Esto, amados hermanos, es como parte de la vida, andar buscando el sendero preciso que nos lleve a nuestra bendición. Y no es fácil encontrarlo, hermano, no es fácil. Esa es una búsqueda existencial. Esa es una búsqueda con la que nacemos y a la que debemos aspirar siempre. Encontrar el sendero de nuestra bendición, encontrar el sendero de nuestra liberación, encontrar el camino por donde Dios quiere bañarme de su gracia, encontrar el camino en donde Dios quiere cumplir en mí todos sus propósitos. Y como veremos más adelante, hay alternativas, hay otras opciones, hay otras maneras que queremos, que deseamos, que nos imponen, que nos invitan, que nos tientan. Hay otras alternativas que se abren delante de nosotros como caminos de realización, como caminos de bendición, pero que al final no terminan siendo de bendición. Tal vez tienen la apariencia, pero no lo son. Tal vez en un principio tienen diríamos la fisonomía de que pueden traernos bendición a la vida. Y con el paso del tiempo nos encontramos que eso que en un principio parecía traerme bendición, al final no me trajo más que desgracia. Pero claro, eso en un principio a veces no se puede visualizar. Pero ¿cómo puedo hacer para vislumbrar, para descubrir, para discernir los caminos, dentro de los caminos posibles que hay en mi vida? ¿Cuál es el sendero que traerá bienaventuranza a mi vida? Que traerá dicha a mi vida. Como le dice, dichosa tú, dichosa, bienaventurada, feliz. Es como decirle a alguien, hey, sí que la hiciste. Hey, aquí sí que te pusiste en algo. Hallaste exactamente el camino que debías haber tomado para llegar al propósito de Dios en tu vida. Y eso creo que es esta noche lo que debemos anhelar, lo que debemos pedirle a Dios. Vamos a ver en la experiencia de María cómo fue que ella logró discernir, cómo es que ella caminó hacia ese apropiamiento de la opción que Dios le proponía, y cómo es que ella asumió para su vida esa opción. Y que no es fácil, pero
pero que al final termina siendo la única opción que nos trae plenitud de vida. Y lo segundo, amados hermanos, que el pasaje quiere plantearnos, le dice: dichosa tú que has creído. Esto nos revela con claridad que el camino de nuestra plenitud es una opción de fe. Tú has creído. No has recibido nada en concreto, visible, que pueda ser garantía física de algo, no. Pero tú has creído. Quiero decirles, amados hermanos, que el desenlace final de cualquier adversidad en nuestra vida tiene que ver con la fe. El desenlace final de cualquier adversidad que podamos estar enfrentando no tiene que ver con nuestros cálculos, no tiene que ver con nuestras capacidades, no tiene que ver con nuestros recursos, no tiene que ver con nuestros amigos, no tiene que ver con nuestras cheradas, tiene que ver con la fe. Y vamos a ver también dentro de poco qué significa tomar el camino de la fe, en el discernimiento de ese camino que traerá felicidad a mi vida. ¿En qué consiste una vida que ha optado por la fe? Y finalmente, amados hermanos, Elizabeth le declara una tercera cosa a María, y es el Señor. ¿Qué dice, hermanos? Lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Eso que tú has creído, el camino de fe por el que has optado, ese es el mejor camino que pudiste tomar para tu felicidad. ¿Por qué? Porque has creído lo que Él va a cumplir. En otras palabras, amados hermanos, la plenitud de nuestra vida no está en lo que me ha dicho el compadre, no está en lo que me ha dicho la comadre, no está en lo que le ha dicho el esposito, la esposita. La realización de su vida está en lo que Dios ha dicho, porque Él cumple lo que promete. Los hombres no cumplen, hermanos. Por eso dice la Biblia en Romanos 3: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es una pena que nos acostumbremos en nuestra humanidad a confiar en los hombres. Es una pena que depositemos las opciones de vida de nuestra existencia en lo que los hombres dicen. Es una pena, amados hermanos, que en lugar de embarcarnos en lo que Dios ha dicho, nos embarquemos en lo que los hombres han dicho. Y ahí es siempre la raíz de nuestra falta de realización. Mucha gente vive cortada, frustrada, agobiada, hasta amargada, porque no es su existencia presente, sino el resultado de toda una experiencia de confiar en los hombres y no en Dios. ¿Y de qué otra manera puede estar en su interior sino amargado al ver una y otra vez la manera en que los hombres fallan y haberle apostado a los hombres su destino y haber puesto en los hombres su esperanza? ¿Qué más puede producir en el corazón de alguien el vivir empeñado en la palabra de los hombres? Y en estas tres verdades quisiera que esta noche girara nuestro corazón. En estas tres verdades quisiera que pudiéramos colocar nuestra existencia, que hay una posibilidad real que nuestra vida pueda disfrutar de la realización del propósito de Dios. Esa es la primera verdad. Dichosa, bienaventurada, es posible. Y esta noche quiero que entiendan, hermanos, es posible que nuestra vida alcance la plenitud del propósito de Dios a nuestra vida. Es posible. No nos ha llamado Dios para dejarnos postrados en el desierto.
No nos ha llamado Dios para dejarnos tirados en la orfandad. Dios nos ha llamado a que podamos experimentar una vida plena de su gloria. Bienaventurada. Esa es la manera de decirle: ya estás hecha, mujer. Ya no necesitas más nada. Has alcanzado plenitud. Has logrado hallar la senda gloriosa de tu vida. Para todos cuantos esta noche todavía anden tanteando, queriendo encontrar la alternativa decisiva de Dios para su vida, esta noche Dios tiene una palabra para usted. Usted que viene en esa nebulosidad de la existencia: Señor, ¿qué hago? Háblame. Señor, dime. Porque hay momentos en la vida, amados hermanos, donde se nos nubla todo el panorama. Se nos oscurece todo el cielo. Y parece no haber una claridad acerca de los caminos que debemos tomar. Pero cuando el corazón se inclina hacia Dios y anhelamos hallar ese sendero, la Biblia lo que nos dice en primer lugar es que sí podemos alcanzar ese estado de bienaventurados, hermanos. No estamos aquí ni hemos sido llamados para vivir en perpetua desgracia. Hemos sido llamados para alcanzar las bendiciones de Dios en nuestra vida, hermanos. Dios llamó a Israel para dejarlo en Egipto, hermanos. Dios llamó a Israel para dejarlo en el desierto. Dios llamó a Israel para hundirlos en el mar. Dios llamó a Israel para dejarnos permanentemente vagando en el desierto. ¿Para qué llamó Dios a Israel, hermanos? Para poseer la tierra, para disfrutar, para ser bienaventurados, para ser dichosos, para ser felices en la tierra. Es posible, por tanto, hermanos, que se lleguen a terminar un día estas cargas que agobian muchas veces nuestra vida. Quiero decirles, amados hermanos, que es real, es posible, es auténtico, es genuino de parte de Dios que se llegue a terminar la zozobra que a veces marca nuestra existencia. ¿Me están oyendo, hermanos? Usted que viene y dice: yo ya no aguanto esto. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y viene quebrado, viene ya a veces dispuesto a ya ni querer seguir. Decir: yo mejor me regreso donde estaba. Quiero decirle, hermano, y óigame esto en el nombre del Señor: ha de llegar el día que su zozobra ha de terminar, que su angustia ha de desaparecer, que su estrechez huirá. Ha de llegar el día que el Dios del cielo te hará florecer. ¡Aleluya! Y ser bienaventurados. Pero es necesario, hermanos, la segunda verdad que esta noche la palabra quiere darnos. Pero es necesario tomar el único camino posible. No hay 2, 3, ni 4, ni 5 caminos. Solamente hay uno. Y es el camino de la fe. Por cuanto tú has creído. ¿Me están oyendo, hermanos? Por cuanto tú has creído. Por cuanto has creído. Y la tercera verdad que nos apropiaremos, amados hermanos, es que lo que hemos creído no es una falacia. Lo que hemos creído no es una ilusión. Lo que hemos creído no es un espejismo. Lo que hemos creído es lo que el Dios del cielo ha dicho, y lo que Él dice lo cumple. Lo que Él promete lo hace.
Para entender estas tres verdades, diríamos en términos prácticos de nuestro diario vivir, para entender estas tres verdades en medio de la cotidianidad, de luchas que tenemos, de aspiraciones que poseemos, de conflictos que nos rodean y de estrecheces que parecen ahogarnos, vamos a ver a María. ¿Cómo es que estas tres verdades se articulan en la experiencia concreta de una persona? ¿Cómo es que estas tres verdades cobran vida en la realidad específica? Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 26, hermanitos. Porque todo aquí empieza con lo que Dios ha dicho. Aunque fue la tercera verdad, pero es el motor, es el principio. A los 6 meses, ¿está conmigo, hermano? 1:26. A los 6 meses, ¿quién toma la iniciativa, hermanitos? No es María, no es José, es Dios. Y esto desde ya le marca el comienzo de entender alrededor de quién debe girar su vida. Esto desde ya le dice cuál es la fuente donde se le propone la alternativa que lo llevará a la felicidad. Ya de entrada el pasaje coloca la raíz que va a proponer la salida a esos dilemas que cotidianamente vivimos. Todo comienza en Dios. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llama José, descendiente de David. La virgen se llama María. En el versículo 27, diríamos, describe la vida natural de María. Ahí tenemos en el 27 la María normal, diríamos, la María humana, la María que lleva una existencia con sus propias metas, sus sueños, sus anhelos, sus proyectos. La María que va caminando por la historia y va abriendo su propio perfil de humanidad, va creando su propio futuro a partir de sus decisiones. Se nos habla de una joven virgen comprometida para casarse. Estamos hablando de una María que tiene planes. Diríamos en una síntesis, estamos hablando de una María que tiene maneras humanas de cómo quiere vivir su vida. Tiene proyectos humanos de cómo quiere caminar sobre la tierra. Una María que está planificando su futuro. Una María que está construyendo su futuro a partir de proyectos y decisiones, formas particulares a su juicio de cómo va a vivir su existencia futura. Una mujer que se quiere casar, ya está comprometida con un hombre de la descendencia de David. El dato de José como descendiente de David es importante, porque para la genealogía judía esto es trascendental. María tiene una opción de vida. María tiene un camino propio. Quiere casarse y ha encontrado un hombre que desciende de la línea real de David. Ha hallado al hombre, diríamos, que puede llenar sus aspiraciones, sus deseos. Su nombre es María. Y ahí están los datos de una mujer que se proyecta al futuro, una mujer que toma sus opciones, una mujer que está construyendo a partir de sus propias realidades. Ahora, en esa realidad, diríamos, humana de María, Dios interviene. Y cuando Dios aparece en nuestra vida, amados hermanos, Dios aparece para poner en entredicho, diríamos, Dios aparece para cambiarnos. A veces Dios aparece para alterar, Dios aparece para dar otro rumbo, Dios aparece para poner en riesgo, si queremos verlo así, los planes que ya tenemos establecidos. Y dice, el ángel se le acercó a ella y le dice: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios.
el Señor está contigo. ¿Sabe que esta construcción, hermanito, de decir, tú que has recibido el favor de Dios, la construcción griega da la idea como de decir, María, Dios se ha fijado en ti desde la eternidad. María, Dios te tiene en la mira, Dios te ha contemplado, Dios te ha observado, Dios te ha llamado, Dios ha puesto los ojos sobre ti desde siempre. Tú siempre has sido favorecida por Dios. Y quiero que entienda esto, porque usted y yo, que sabemos el desenlace de la historia, que sabemos lo que viene, estas palabras no parecen tener todo el impacto que pudieron tener en ese momento en María, porque ella no sabe lo que usted y yo sabemos del desenlace de esa historia. Ella está en su casa normal y un ángel llega y le dice allí, María, Dios se ha fijado en ti desde siempre. Dios se ha fijado en ti desde antes. Dios ha puesto sobre ti su gracia. Dios te quiere coronar de favores. Y claro, aquí viene la palabra. Mire la palabra, porque cuando Elizabeth le dice, lo que él ha dicho se cumplirá, remite a una palabra. Dios lo que ha dicho para María es una palabra, y la palabra justamente es, versículo 30, no tengas miedo, Dios te ha concedido su favor, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y mire la palabra cómo va ampliando el horizonte. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá. Dígame si esto no es una promesa como para que una madre pueda sentirse dichosa. Dígame si esto no es una promesa, que Dios llegue a darle una palabra y le diga, vas a tener un hijo. ¿Y cómo será ese hijo? Ese hijo será un gran hombre. ¿Quiénes no quieren tener una gran descendencia? ¿Quiénes no quieren que a su hijo sea llamado un gran hombre, una gran mujer el día de mañana? Solo unas poquitas. Las demás quieren ver ya sus hijos todos desgraciados, quizás. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes quieren ver y decir que sus hijos sean hombres grandes? Y dice, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Imagínese la palabra que esa joven está recibiendo en ese momento, ahí quizás encerrada en su casa. Y Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Oiga lo que Dios le está dando como palabra a María. Oiga lo que Dios le está entregando como promesa. Dios aparece en nuestra vida siempre para poner delante de nosotros promesas. Pero esas promesas son complicadas. Esas promesas son tensionantes y contradictorias. Y la primera contradicción ya la refleja el pasaje. ¿Con quién se ha comprometido María? Con José. ¿Y qué se dice de José? ¿Qué se dice de José, hermanitos? Que es descendiente de David. Pero por otro lado, el ángel está proponiendo el nacimiento de un hijo. ¿A quién se le entregará qué? El trono de su padre David. Pero quiero que miren lo paradójico.
le está proponiendo que su hijo va a accesar al trono de su padre David, pero lo está desligando de José, quien tiene la descendencia de David. En otras palabras, le está proponiendo el trono de David, pero sin la descendencia de David. Y claro, la pregunta que viene es: ¿y cómo va a ser eso entonces? ¿Cómo va a ser posible eso? Y es que esas son las promesas de Dios. Las promesas de Dios entran en ese mundo paradójico, esa tensión entre lo imposible que parece, si justamente me está prometiendo lo que estoy dejando. Me está prometiendo lo que estoy dejando atrás. ¿Y cómo me lo va a prometer? ¿Cómo me lo va a entregar si estoy dejándolo atrás? María puede preguntarse: pero ¿y cómo mi hijo tendrá la descendencia del trono de David si lo estoy teniendo lejos de aquel que es descendiente de David? Esto es lo complicado de la fe, hermanos. Quiero decirles que la fe tiene desde la lógica humana un aspecto como de absurdo, de contradictorio, de paradójico. Es complicado. Es complicado. Pero cuando un creyente logra atravesar ese plano, diríamos, ese plano de vivir en la religión, y logra cruzar el umbral hacia la experiencia de fe, este hombre o esta mujer va hacia la bienaventuranza. La bienaventuranza, que es la plenitud de vida de Dios para nosotros, solamente se logra cuando hemos salido del plano de la religiosidad, de la existencia humana natural, y hemos dado un salto cualitativo, casi como un tirarnos al vacío. ¿Sabe? La fe es eso, hermanos. La fe es pararse a la orilla de un abismo. Y no tenemos más nada que una palabra. Nos dice: yo te recogeré. No te estrellarás, yo te tomaré. Pero hermanos, uno no mira la mano que lo va a suceder. Uno solo mira el abismo, el abismo, el abismo, el abismo. Y entre más vemos el abismo, menos ganas tenemos de tirarnos. Uno mira tan complicada la cosa, y llega a Dios y le dice: yo tengo una opción para ti. Yo tengo una promesa para ti. Y tengo un llamado para ti, porque la promesa viene ligada a un llamado. Dios me da una promesa, pero me va a dar un llamado. María va a tener un llamado. Y el llamado de María va a ser llegar a tener un hijo sin concurso de hombre. Para ella va a ser un abismo terrible. Ustedes como mujeres saben lo complicado que es en el repudio social esta realidad. Tener un hijo y no se sabe de quién. Lo complicado en su relación para con José. Lo complicado en su relación para con su casa, su familia, su padre. Es una vergüenza. Lo complicado para su religión. Lo complicado para con sus vecinos. ¿Están entendiendo esto del abismo? Dios le está dando una promesa. Tu hijo recibirá el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Todos queremos una promesa así. Todos nos enamoraríamos de una promesa así. Todos anhelaríamos esta promesa, porque a todos nos encantan las promesas de Dios. Y cuando la promesa de Dios se cumple en nuestra vida, hemos recibido plenitud. Es ahí donde hemos llegado a ser bienaventurados. Cuando la promesa se cumple en nuestra vida, ahí hemos llegado a ser dichosos, bienaventurados, gloriosos, maravillosos. Estamos hechos allí.
Pero el problema, amados hermanos, es que la promesa, si bien tiene una parte de bendición sobre nuestra vida, la promesa tiene una exigencia, tiene un llamado. Y el llamado es: vas a tener un hijo sin concurso de varón. Y esto es un abismo para María. Es decir, sí, Señor, ahí voy. Hasta lo profundo. Y no tiene más nada esa promesa, más nada. El camino que María toma es el camino de irse a estrellar. Pero a diferencia de un acto de locura, de suicidio, la fe no es un suicidio, sino entregarnos a la alternativa de Dios. La fe no es un suicidio de nuestros proyectos. La fe es un elegir la opción de Dios como mejor que mis propias elecciones. La fe es que mis planes, me voy a casar con José, es de la descendencia de David. María puede pensar en su hijo como descendiente de David, pero con José. Ahora Dios llega y le dice: yo te propongo la descendencia de David, pero sin José. Te la propongo con el Espíritu Santo. ¿Me están oyendo, hermanos? Pero quiero que sepan que al final son el mismo anhelo. El hijo de María será descendiente de David por la vía de José. Pero ahora Dios le está proponiendo que su hijo tendrá la descendencia de David, pero no por José, sino que por el Espíritu. Y son dos opciones, dos caminos, dos alternativas. Y Dios le dice: lo vas a hacer por el Espíritu Santo. Pero claro, las dudas que vienen: pero Señor, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo será eso posible si no hay una genealogía directa entonces con José? Y vienen todas las dudas: Señor, ¿cómo va a ser posible lo que tú me dices si debo renunciar a esto? Como cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu casa y te voy a llevar a una casa nueva. ¿Y cómo me vas a dar casa si estoy dejando la casa que tengo? La fe como renuncia a las formas humanas de cómo yo creo alcanzar la plenitud. La fe como renuncia a las maneras humanas de cómo yo me proyecto. La fe como renuncia a cómo yo estoy planificando. Usted que está diciendo: va, yo este año esto, yo este año lo otro, y quiero hacer esto para mi hijo, y quiero aquí, y se lanza en un proyecto, y de repente Dios aparece y le dice: mira, yo lo que tengo para ti es esto, pero tengo este llamado para ti. Dichosos aquellos que en la rutina de su vida Dios aparece para cambiarles el rumbo y darles una palabra llena de promesas. Pero aún más dichosos aquellos que reciben esas promesas, las hacen suyas y deciden emprender un camino que es el camino que emprende María en el 39. Este versículo no crea que está ahí adornando. Dice 39 del capítulo 1 de Lucas: a los pocos días, ¿qué, hermanitas? María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de María, de Judea. Aquí hay tres verdades que caracterizan a una persona que ha optado el camino de la fe. Aquí hay tres características de alguien que ha optado el camino de la fe, que ha optado, digamos, la alternativa de Dios. Lo primero que una persona hace, alguien que en la rutina de su vida, alguien que en el mundo de planificaciones, alguien que en el mundo de sus propias organizaciones ha oído la promesa de Dios, ha oído el llamado de Dios,
hay tres características que deben marcar la vida de esa persona si es que de verdad ha hecho una opción de fe. Lo primero, ¿qué es? ¿Qué hizo María lo primerito? 39, a mí no me miren, miren el pasaje. ¿Qué hizo María lo primero? Se levantó, emprendió el viaje. La primera característica de los hombres de fe es que inician un proceso en su vida. El hombre de fe, la mujer de fe, es la que ha decidido iniciar una caminata hacia la promesa de Dios. Cuando los hombres y mujeres en la Biblia han recibido una palabra de Dios, siempre se han puesto en marcha hacia la realización del cumplimiento de Dios en su vida. Siempre. El que no se arriesga, el que siente tan complicado el camino de la fe, se queda allí. Yo quiero decirle, hermanito, la realización de su vida no está en andar cambiando de iglesia como cambiarse de calcetines. No esté creyendo que por venir a esta iglesia o ir a la A, a la Z, a la B o a la D va a llegar al cumplimiento de Dios en su vida. El cumplimiento del propósito de Dios a su vida no es cuestión de cambiar de iglesia, es cuestión de iniciar un itinerario espiritual, emprender un camino que le lleva a un propósito de Dios. Usted puede ir siquiera a 20 iglesias y va a ser el mismo siempre. Va a ser el mismo. Lo que va a hacer es repetir 20 veces su misma condición religiosa. El hombre de fe es el que se ha encontrado con una palabra de Dios que cuestiona sus proyectos, sus organizaciones y que le abre una alternativa a una promesa de Dios, una palabra de Dios, pero le pone un llamado. Y ese llamado a veces es tirarse al vacío. Ese llamado, hermanos, es arriesgarlo todo. Ese llamado es despojarnos de toda seguridad humana. En ese llamado de Dios no hay garantías tangibles. En ese llamado de Dios no hay garantías físicas. En ese llamado de Dios no hay nada donde agarrarnos. Solo lo que tenemos es la promesa, la palabra. De ahí no tenemos más nada. Y en nuestra agonía y aflicción quisiéramos agarrarnos de aquí y allá y ver de dónde cogemos algo. Pero no se puede. Porque si yo me quiero agarrar de algo y a la vez tomar la palabra, eso no es posible. La fe solo es fe cuando la palabra y la promesa es lo único que nos sostiene. Es lo único. No tenemos más nada. María emprende un viaje. La vida cristiana es un viaje de fe. Por eso se le llama en la Biblia al evangelio el camino. Y lo que somos es que somos caminantes. Por eso Jesús dijo: ven y sígueme. La fe es un camino. Y debo emprender ese viaje. Y se fue deprisa, dice. Esa es otra actitud de María, otra característica de la persona de fe. Hay que ser tajante en cortar las cosas que estropean nuestro caminar hacia el propósito de Dios. Tajantes. Cuando dice deprisa, es que María rompe con su actual estado de cosas y emprende pronto el camino. Nada la detiene. ¿Está viendo?
No hay mujer, no hay hombre, no hay noviecito, noviecita, amiguito, amiguita, trabajo, negocio, familia. No hay nada que la detiene. Emprende con prontitud el camino de la fe. Es tajante. Cuando dice deprisa, es que no lo está pensando. Es que no lo está debatiendo. Es que no lo está considerando. Es que no lo está pensando. Es que no lo está razonando. Es que simplemente oyó la palabra, oyó el llamado y prontamente decidió hacerlo. Como todos los hombres y mujeres en la Biblia que han alcanzado la plenitud de Dios, pronto se pusieron a hacer lo que Dios les había llamado. Así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Noé, así como lo hizo Isaac, así como lo hizo Jacob, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo David, así como lo hizo Samuel, así como lo hizo Isaías, así como lo hizo Juan el Bautista, así como lo hizo Pablo. Oyen la llamada de Dios a su vida, oyen la promesa, oyen el costo de esa promesa, lo asumen pronto, no discuten, no piensan, no consideran, lo toman y emprenden el camino con prontitud. Nada ni nadie lo detiene. Aleluya. Esa es la gente bienaventurada. No anda, ay, es que no la puedo dejar. Es que no lo puedo dejar. Esa es la gente que se queda estancada siempre. Es la misma en 1990, la misma en el 2000, la misma en el 2010, la misma en el 2020. Y la vamos a echar a la tierra la misma. La misma. La gente de fe no. Emprende un camino creciente de la promesa. El Abraham que sale de Ur de los Caldeos no es el mismo cuando tiene a Isaac. Dios lo ha venido colmando de sus propósitos. Pero le dijo, vete, deja esto, tu tierra, tu parentela y sal. Pero cuánto Dios nos llama al camino de la promesa. Pero es que es mi noviecito amado, Señor, no lo puedo dejar. Señor, es que lo que tú quieres me implica abandonarla. Romper con esto. Es la gente que inicia, pero su corazón, aunque su cuerpo comienza a caminar, su corazón se ha quedado allá como la mujer de Lot. Empieza a caminar, pero solamente el armatoste, porque el corazón está atrás. Y en un momento va a volver a ver hacia atrás. Y ahí se convierten en estatuas de sal. Cuando Dios habla a tu vida con una promesa y te diga, tengo para ti esto, pero quiero que hagas esto, no dudes, hermano. Hazlo inmediatamente. No cuestiones a Dios. No consideres la promesa de Dios. Ve y hazla deprisa, porque allí va tu bienaventuranza. Allí va tu gloria, tu bendición, la tuya y la de tu herencia. No dilates más el llamado de Dios a tu vida. Las exigencias de Dios a tu vida, no la retardes, no la dilates. Lo que Dios te diga, ve y hazlo pronto. El camino de la promesa es el camino de no estar considerando qué será mejor, mi proyecto o el de Dios. ¿Qué será mejor, José o el Espíritu Santo? ¿Qué será mejor, ir a chupar o servir a Dios? ¿Qué será mejor, obedecer la palabra o seguir a esta mujer?
será mejor, servir o seguir este marido? El camino de la fe es entender que hay un llamado de Dios que viene amparado a la promesa y que nos aferramos a ese llamado, amados hermanos, y que decidimos emprender ese camino con radicalidad, sin volver atrás. Pero hay una tercera cosa. No solamente es emprender un viaje, no solo es hacerlo deprisa. ¿Qué más hay en ese pasaje? ¿Para dónde va esta mujer? A un camino de montañas. En otras palabras, no es fácil el camino. Todos quisieran un camino fácil. Ay, tengo una promesa de Dios y yo creo esta promesa y he roto radicalmente con todo y ahora voy fácil el camino. No. Comienza a subir una montaña. No es que bajar nada. Si bajaba hasta de Chollón nos podemos ir. No, hay que subir. Hay que hacer caminos a veces en esa montaña. Y usted dice, tengo una promesa, he asumido mi llamado. Comienza a subir. Y a veces sube y cansa. No mira cómo llega a la montaña. Es tan grande la montaña. Hay de todo en la montaña. Hay caminos solos en la montaña. Hay peligros en la montaña. Hay veredas en la montaña. Hay animales salvajes en la montaña. Y en ese camino de la montaña nos veremos a veces asolados, acosados o amedrentados por la soledad o los peligros de la montaña. Y a veces la montaña se vuelve complicada. Y solo vemos la promesa y el llamado, pero no vemos más nada. Y cuando ve la montaña más alta y más alta y más alta y camina y parece no regresar y no lleva agua quizá, y no encuentra a nadie con quien ir hablando, hay momentos que dan ganas de regresarse y que se pregunta, ¿y yo qué estaba pensando? Pues, ¿cómo es que me dejé dar garabato? Que tu hijo va a ser rey sobre el trono de David. ¿Qué es eso? Que deja todo y vamos deprisa, rápido. ¿Cómo pude dejarlo todo? Y solo miro esta montaña que nunca llego. Como Israel en el desierto. Comenzaron a reclamarle a Moisés, mira, ¿por qué nos engañaste? Nos diste dormilona, no dormiste. Nos has engatusado, Moisés. Que la tierra, y solo vemos desierto y este maná que nos tiene aburridos ya. Y hay momentos que el camino a la promesa que está en la cima de la montaña se vuelve fatigable, inalcanzable. Y cuando nos vemos, solo vemos que tenemos una promesa y un compromiso. Y no vemos nada concreto. Y ahí el enemigo comienza a trabajar nuestra mente. Ahí nuestra humanidad comienza a decaer. Ahí vienen todas las opciones que hay en la vida. Regresamos, nos desanimamos, nos paralizamos, nos quedamos. Volvemos a los proyectos propios de nuestra vida. Volvemos a los viejos caminos que teníamos antes. Regresamos a la pasada manera de vivir. Y terminamos al final encarcelados en nuestra propia perspectiva.
Pero amados hermanos, el Señor esta noche tiene promesas para ustedes. No los ha traído aquí para aprender un cúmulo de doctrinas rancias e ineficaces. No los ha traído aquí para ser adoctrinados en religiones. No los ha traído aquí para meterlos en saco de filosofías doctrinales. Dios los ha llamado para bañarlos de promesas. Usted no está aquí para ser un buen bautista, un buen luterano, un buen anglicano, un buen pentecostal, un buen centroamericano, un buen nazareno. Usted está aquí para alcanzar las promesas de Dios a su vida. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que en Cristo Jesús se nos ha revelado, es el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es el Dios que se nos acerca para llenarnos de su promesa. Es el Dios que nos ha llamado a vivir una vida de plenitud. Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque la luz del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos ha llamado para alcanzar sus promesas. Pero hay un camino, hay una alternativa de Dios, hay un llamado de Dios. Hay una renuncia y hay un compromiso. No podemos alcanzar las promesas de Dios viviendo la vida que queremos vivir. La promesa de Dios se alcanza viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, poniendo nuestra existencia en lo que Dios quiere que la pongamos. Dios no solo nos corona de promesa, sino que nos convoca y nos hace un llamado y nos invita a una particular manera de vivir. Nos invita a una determinada manera de existir sobre la tierra. Nos invita a asumir una vocación. Y cuando asumimos esa vocación, habrá momentos de desierto y de montañas. Y a veces le va a saltar la duda, hermanito. Y a veces el enemigo lo va a atacar con pensamientos de incredulidad. ¿Será que es cierto esto? ¿Será que no me dieron garrabato? ¿Será que tomé el camino? Y quiero decirle algo. En esas horas, solo aférrese a la promesa, profundice su compromiso y manténgase en la línea. Porque Dios va a cumplir su promesa. Porque el Señor, lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Lo que Dios te ha dicho, se cumplirá. Esta noche, amados hermanos, solo quiero que le digamos al Señor: aquí estamos no para vivir conforme a los deseos o planes nuestros, sino para rendirnos a tu llamado, para alcanzar tus promesas. Amado hermano, lo que anhelas en tu vida viene encerrado en las promesas de Dios. Y lo que anhelas en tu vida solo debe ir acompañado de profundizar el compromiso con tu Dios. Aleluya. Esta noche, iglesia,
El tema no es si Dios tiene promesas para ti. El tema no es si lo que Dios ha cumplido lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. El tema es si nos aferramos a esa promesa y profundizamos nuestro compromiso con el camino de fe. Quizá tú estés en este momento empezando la montaña. Quizá vas a un cuarto de la montaña. Quizá vas a media montaña. Quizá vas a 3/4 partes de la montaña. Y solo miras la montaña y la montaña y la montaña. Y te preguntas, ¿valió la pena dejar el pueblo y comenzar a subir la montaña? ¿Ha valido la pena creer la palabra del ángel? ¿No estaré loca en haber venido para aquí arriba sola? Y Dios te dice, no. Lo que yo te he dicho, lo cumpliré. Esta noche, hermanos, presentémonos delante del Señor para decirle, yo me aferro a tu promesa y no volveré atrás. Yo me tomo de esa palabra, aunque lo que me rodea me diga lo contrario. Yo me tomo de esa palabra. Aunque la realidad que esté viviendo en este momento conspira contra la promesa, yo me tomo de la promesa. Así como Ismael se burlaba del hijo de la promesa, hay realidades en nuestra vida como Ismael que parecen burlarse de la promesa de Dios en nuestra vida. Pero esta noche es noche para decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Me aferro a tu palabra. Profundizo mi compromiso contigo.